gustó el canto que cantamos. No es el canto que yo pedí. Yo pedí otro número. Pero me dijeron, no, ese no lo sabemos. Ok, canten uno que sepan. Pero me gustó. ¿Recuerdan qué cantábamos en el coro de ese himno? ¿No? ¿Qué decíamos? ¿Cuánto aún faltará? ¿Cuánto aún faltará? ¿Han pensado ustedes cuánto faltará para la venida de Jesús? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué les parece? Esta semana me llamó la atención una noticia. ¿Conocen a ese señor? ¿Alguna vez lo vieron? ¿No? Miren, apareció publicado en los periódicos el 28 de octubre de este año. Significa que hace unos 15 días atrás nomás. El nombre de él, Eric. Eric es un miembro de la iglesia, así como yo. Y como Manuel y como ustedes, cada uno de ustedes. Y yo saqué esta noticia de esta informativa bautista. ¿Pero por qué me llamó la atención? Porque este señor, Eric, es miembro de nuestra iglesia. Es miembro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quieren ver lo que le pasó? Miren, esto es lo que decía la noticia. El Departamento de Salud Pública de Georgia despidió a este administrador nacional de salud pública por el contenido de los sermones que predicaba como pastor laico. Por lo menos hubo uno que se sorprendió. ¿Por qué lo despidieron de su trabajo? Miren, este hermano nuestro se quedó sin trabajo por los sermones que predicó. Miren lo que sigue diciendo la noticia. Cuando demandó por discriminación religiosa ilegal, el Estado le exigió que él entregara sus sermones, notas del sermón, transcripciones y otros documentos del pastor. En este momento, este hermano está sin trabajo y está ahora siendo presionado por el Estado que entregue toda la información que tiene en su computadora acerca de sus sermones. ¿Cuánto aún faltará? ¿No les parece interesante esta noticia? Eso está pasando aquí. Eso está pasando hoy. Porque este hermano hoy debe estar en la iglesia adventista que él asiste, pero está teniendo un tremendo problema. ¿Cuánto aún faltará para que esos problemas nos alcancen? El título del tema, la crisis final y el entendimiento. Quiero invitarles a que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Dios nuestro, creo que todos los que aquí estamos comprendemos que estamos acercándonos rápidamente a la crisis final. Las cosas que están ocurriendo en el mundo, en nuestro país, nos muestran que la crisis se acerca. Pero Señor, ¿qué tiene que ver eso con el entendimiento? Ayúdanos, Señor, en esta mañana, para que podamos entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias. Me pidieron la lectura bíblica. Bueno, aquí les va la lectura bíblica. Solo que me gusta hacerla cuando yo estoy ya hablando. Salmo 111. Vamos a leer allí el versículo 10. ¿Qué dice allí el salmista? El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Y sigue diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y termina, su loor permanece para siempre.
Yo quiero hacerles unas preguntas ahora. Allí, ¿cómo dice la primera parte? El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Cuando dice el temor de Jehová, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué pasó? Muy bien, de no tener miedo. ¿Están todos de acuerdo con lo que mi hermana dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Les voy a pedir que busquen un versículo más en la Biblia. Busquen Salmo 19. Y vamos a hacerlo rapidito porque esto todavía no es el tema. Allí vamos a leer el versículo 7. Noten de qué está hablando aquí. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es el tema? Los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo 9. El temor de Jehová es ¿qué? Es puro, es limpio, que permanece para siempre. Les pregunto, ¿qué es el temor de Jehová? Los mandamientos de Dios. Ustedes ven aquí en este salmo, recuerden, la Biblia se aclara a sí misma, ¿verdad? Aquí en estos textos vemos que el temor de Jehová es una referencia a los mandamientos de Dios. Algunos me están mirando con una cara así, con un signo, parece que no está muy claro eso. Vamos a leer un texto más, el último de esta parte. Éxodo, capítulo 20. Y para que no se les olvide el versículo, va a ser el mismo. Versículo 20 también. Aquí en este capítulo 20 ustedes ya debieran saber que están escritos ¿qué cosa? Los mandamientos que Dios le habló al pueblo. Los 10 mandamientos, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 20 allí. Aquí el pueblo ya no quiere hablar con Dios, porque Dios estuvo hablándoles y ellos dicen, no, ya no más, habla tú Moisés, que no hable Dios con nosotros, porque ellos tenían mucho miedo. Pero miren lo que está diciendo a continuación, el versículo 20. Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ella tenían miedo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que iba a quedar delante de ellos? Los mandamientos de Dios. ¿Sí? La Biblia a veces se refiere a los mandamientos de Dios como el temor de Dios, haciendo referencia a esa experiencia allí en el Sinaí. Ahora, volvamos al texto que tenemos allá al frente. Allí dice que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? Son los mandamientos de Dios. Cuando dice los mandamientos de Dios, ¿se refiere solo a los 10 mandamientos? Ahora se nos amplió un poquito más el cuadro, ¿cierto? A todas las palabras que Dios da para nuestra vida. Para nuestra vida. ¿Y por qué digo eso? Por la frase que sigue. Buen entendimiento tienen algunos. No, ¿me equivoqué? Corríjanme, ¿no ve que yo no estoy mirando allá al frente? Buen entendimiento tienen ¿quiénes? Todos. Me gusta este texto a mí, porque aquí nos incluyó a todos, no hay discriminación. Aquí dice todos. Buen entendimiento tienen todos. ¿Quiénes son esos todos?
¿Notaron algo que nosotros no siempre decimos? Cuando nosotros hablamos de los mandamientos, ¿qué hablamos de los mandamientos? Hay que guardar los mandamientos, ¿cierto? Hay que guardarlos y está bien. No estoy diciendo que está mal, pero aquí dice que tienen buen entendimiento. ¿Quiénes? ¿Es igual guardar que practicar? ¿Ustedes guardan los mandamientos? No me conteste mejor, no me conteste. Pero nosotros decimos con relación al sábado, nosotros guardamos el sábado. ¿Sí o no? Nosotros guardamos el sábado. Aquí está hablando de algo más profundo. La palabra practicar, ¿qué significa? ¿Quién dijo vivir? Dilo más fuerte que te escuche la hermana. Nuestra hermana está diciendo, practicar es vivir. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es para que hagan ejercicio, para que no les dé frío también. ¿Ya? Hermanos, el que practica, el que vive los mandamientos, el que vive según la palabra de Dios, el que vive, ¿qué significa? Significa que el que habla, que el que se viste, que el que trabaja, que el que duerme, lo hace todo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Seguimos de acuerdo o no? Yo espero que sigamos de acuerdo. Esto significa practicar los mandamientos. Ustedes notan que solo tienen buen entendimiento, ¿quiénes? Los que guardan. ¿No ve que ya se les salió a algunos por ahí? Los que guardan. No. ¿Quiénes? Los que practican. Tienen buen entendimiento. Y aquí está hablando de entendimiento. ¿Cómo decía el título? ¿Recuerdan el título del tema de hoy? Madre mía, ya se les olvidó. La crisis final y el entendimiento. Ustedes me querían lectura bíblica, aquí está. Hemos hablado de la lectura bíblica y todavía no se acuerdan del título. A ver si ahora se les va a quedar. Les está faltando memoria y después van a entender esto que estoy diciendo. Déjenme ir a otro pasaje. En la escuela sabática, Manuel nos decía que en la Biblia están las historias, los relatos. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar dos grandes crisis que nos muestran lo que va a pasar en la crisis final. Y ustedes ya están imaginando dónde vamos a ir, ¿cierto? Claro, ven ahí el dibujito y ya se imaginan, pero quiero que lean junto conmigo. Lucas 17, 26, vamos a leer varios versículos allí. Ahí están las palabras de Jesús, ¿verdad? Ustedes ya saben. ¿Qué dijo Jesús? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y quiero que noten cómo era el ambiente en los días de Noé, según lo repitió Jesús. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y les dieron otra oportunidad. No hubo otra oportunidad. Pero ¿cómo era el ambiente antes del diluvio? Les pregunto, ¿está mal comer? Parece que hay dos maneras de comer, ¿cierto? Hay una que no es tan peligrosa con relación a otra.
Por algo Jesús está mencionando aquí. Comían, bebían, es malo beber y depende qué vas a beber. Claro. ¿Es malo casarse? Aquí, bueno, ya estas niñas vienen en el futuro, aunque a la mamá no le guste la idea, pero en el futuro ahí está. El casamiento, ¿verdad? ¿Es malo eso? Ustedes ven, pero depende, ¿cierto? Hoy día como que las cosas han cambiado. Hablar de casamiento ahora es medio problemático. No es el tema de hoy, así que voy a saltarme eso. Pero lo que quiero destacar es que aquí Jesús nos está diciendo que antes del diluvio vivían exactamente como estamos viviendo nosotros. ¿Sí o no? Sí. Hasta aquí no nos sorprende. Lo único que quiero destacar, que mientras ellos vivían una vida aparentemente normal, Noé entró al arca. Cuando Noé entró al arca, les pregunto, ¿tenían oportunidad todavía los que vivieron antes del diluvio? Cuando Noé entró al arca, ¿tenían oportunidad o no? Claro que sí. Cuando Noé entró al arca, todavía cualquier persona podía haber entrado con Noé. Luego ustedes saben el relato. El ángel, ¿qué hizo? Cerró la puerta. ¿Qué pasó? ¿Tenían ahora oportunidad? Se terminó el tiempo de gracia, ¿verdad? Les pregunto, ¿el agua empezó a caer enseguida? ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días más. ¿Y qué hacía la gente afuera? Comían, bebían, se casaban. ¿Se dan cuenta que aquí hay una advertencia bien seria? La crisis final no viene cuando el agua empieza a caer. ¿Cuándo vino la crisis? ¿Cuándo vino la crisis? La crisis vino cuando ellos tuvieron que decidir, ¿entraban con Noé o se quedaban afuera? ¿Tuvieron que decidirlo o no? Miren, ahí está el punto clave. ¿Lo notan ustedes o no? Después de haber tomado esa decisión, el destino estuvo sellado. Y la vida siguió igual, pero todos los que quedaron afuera terminaron destruidos. Jesús siguió hablando. Y quiero que escuchen lo que Jesús dijo y no lo que yo estoy diciendo. Veamos el versículo 28. Asimismo dijo Jesús, como sucedió en los días de ¿quién? En los días de Lot. Miren lo que dice. Comían, bebían. Ahora habla de que compraban y vendían, plantaban, edificaban. ¿Se parece a lo que pasó antes del diluvio? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice el versículo 29? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué pasó? Los destruyó a todos. Les pregunto. Algo se comentaba en la escuela sabática, así que ya la respuesta va a tener que venir más rápido. ¿Tuvieron la oportunidad de los de Sodoma y Gomorra de escapar de la destrucción? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Claro, ellos tuvieron la oportunidad, solo que tenían que salir junto con ¿quién? Tenían que salir con Lot. Ahí tuvieron que decidir. Y ustedes saben que familia de Lot decidió quedarse.
qué pasó con todos los que se quedaron? Fueron destruidos. Ahora, Jesús dice, y leamos el versículo 30, así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Sin embargo, no es esto lo que yo quiero destacar de lo que dijo Jesús. Hay algo que quiero destacar que me parece que no le prestamos mucha atención. Y ustedes han escuchado muchas veces hablar de que comían, bebían, ¿cierto? Se casaban y edificaban y vendían, compraban. Pero hay algo que quiero destacar. Y es algo que registró Mateo. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, él también explica las palabras de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 37. Allí dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Repite la misma idea, entró en el arca. Hasta allí está el tiempo de oportunidad, ¿sí o no? Sí. Luego se cierra la puerta y se termina el tiempo de gracia. Y 7 días continúan las burlas fuera del arca, ¿verdad? La gente viviendo su vida normal. Y entonces, versículo 39. Y no entendieron, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo nuevo que dice Mateo aquí? Y aquí está la palabra clave. Les pregunto, esta gente que vivió antes del diluvio, esta gente que vivió en Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, ¿tenían información de lo que iba a pasar? Claro que sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Tenían toda la información que necesitaban tener. ¿Pero qué pasó? No entendieron. Miren, esta es la clave. No entendieron. Hasta cuando vieron que el agua estaba cayendo. Hasta que vieron que el fuego estaba cayendo. No entendieron. Esta es la palabra que quiero grabar en sus mentes esta mañana. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos toda la información de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Claro que sí, sí. ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Pero a veces no entendemos o no queremos entender. No entendemos. Déjenme hacer unas preguntas, solo. No les estoy tomando examen. Quiero ver si mi hermana María, sus hijitas, y también este joven, saben lo que todos los que están en la iglesia debieran saber, miembros o no miembros. Si están en la iglesia es porque les interesa el tema, ¿verdad que sí? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? A ver, déjenme empezar por los más nuevitos. ¿Estamos en el tiempo del fin o no? No sabe María. Estamos en el tiempo del fin, dice. ¿Cuándo comenzó? Si no sabe, no importa. ¿A qué vinimos aquí? A aprender. Así que hoy día va a aprender mi hermana María. ¿Sabes cuándo comenzó el tiempo del fin? No importa. Ahora vamos con los hermanos. Con los hermanos que tienen... Y no me quieren ni mirar ahora.
No me quieren ni mirar, ¿ah? Bueno, yo ya escuché por allá atrás que alguien dijo, a ver, por favor, hermana Rosa, creo que lo dijo ya. Dígalo fuerte, hermana Rosa, porque Manuel quiere escuchar también. 1844. Ay, madre, voy a tener que mandar a mi hermana Rosa a hacer las tareas. No tengo tiempo, no es nuestro estudio. Ustedes saben que a mí me gustan estudiar esos temas, ¿cierto? Escuchen bien lo que voy a decir. El tiempo del fin comenzó en el año 1798. No me miren así tan asustados. Se supone que somos la iglesia del tiempo del fin, ¿sí o no? Debiéramos saber cuándo empezó el tiempo del fin. El movimiento, muy bien lo cita, 1844, correcto. Pero el tiempo del fin comenzó, ¿qué año? 1798. Dios levantó un movimiento para preparar al mundo para la crisis final. Ustedes ya saben cuál es ese movimiento, ¿verdad? Espero que todos lo sepan. ¿Cuál es el mensaje que tiene que dar ese pueblo que se levantó para preparar al mundo para la crisis final? El advenimiento de Jesús, sí, un poquito más específico. El mensaje de los tres ángeles, ¿están de acuerdo con lo que dice? Más vale que estén de acuerdo porque es el anciano. El mensaje de los tres ángeles, ¿dónde está? Muy bien, Apocalipsis, capítulo 14, versículos. Ay, ya se les fue la memoria. 6 esto es importante lo que viene, 6 al 11, al 12, ¿quién da más? 13, no se olviden el 13, no me lo dejen afuera. Otro día hablamos del versículo 13. ¿Cómo dice el mensaje? Temed. Aquí viene el mensaje. Su juicio ha llegado y adorado a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y le siguió otro ángel diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ya. Tarea. Se lo van a tener. Hermano, ese es el mensaje que tenemos que darle al mundo. La mayoría en donde voy, en las iglesias que voy, la cuerda, como digo yo, les dura hasta el primer ángel y el segundo ángel, ahí la primera parte, y hasta ahí se acabó. Y hay un tercer ángel, ¿cómo dice el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo dice? El mensaje del tercer ángel habla de la adoración a la bestia. Es una advertencia que tiene que dar ¿quién? Si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado y este es el mensaje. Hermanos, no hay dónde perderse. Yo no iba a decir todo esto. No iba a decir todo esto porque yo esperaba que ustedes me lo dijeran así rapidito y ya hubiésemos pasado al siguiente punto. Pero estoy preocupado, de verdad les digo. ¿Saben por qué? Porque esto tenemos que tenerlo así grabado aquí adentro. Y eso es conocimiento. Tenemos que saberlo de memoria, hasta el final, hasta el versículo 13. Algunos ni saben lo que dice el versículo 13. ¿Qué le faltó a los que vivieron antes del diluvio? No dice sabiduría, aunque está bien la respuesta. Les faltó entendimiento.
Cuando vino Jesús la primera vez, quiero que veamos lo que pasó en el tiempo de Jesús. Y van a ver ustedes que el problema es bien similar. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino la primera vez, en la entrada triunfal, creo que todos recuerdan ese momento, ¿cierto? Es la última semana que iba a estar en Jerusalén. Todo era belleza en ese momento, ¿sí o no? Ustedes, por la lámina que hay ahí, pueden darse cuenta que todo era felicidad. Y vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, noten, estas cosas no las entendieron. ¿Quiénes? Los discípulos al principio. ¿Qué pasó? No las entendieron al principio, dice, no las entendieron. Les pregunto, ¿tenían que entenderlas o no? ¿Dónde estaban escritas? Estaban escritas en la Biblia de su tiempo, ¿verdad? Ahí estaban escritas, pero ellos no las entendieron al principio. Y sigue diciendo Juan, que escribe casi en el año 100 estas cosas, él sigue diciendo: pero cuando Jesús fue glorificado, ¿y eso cuándo fue? Cuando Jesús fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Después que crucificaron a Jesús, Jesús murió, Jesús estuvo en el sepulcro, Jesús resucitó, y cuando resucitó, ¿qué pasó? ¿Recuerdan que vino María ahí en el sepulcro cuando él resucitó? Vino María y María se postró a sus pies, ¿y qué le dijo Jesús? No me toques, no me toques, todavía no he subido. ¿A qué tenía que subir al cielo? ¿Sí? A recibir la aceptación de su Padre de lo que acababa de hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por lo menos estamos entendiendo ahora? Miren qué interesante. Ellos no lo entendieron hasta que Jesús fue glorificado. Y entonces, ¿qué pasó? Se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Ahora recién se acordaron. Y entonces entendieron. Tengo que avanzar porque el tiempo va muy rápido. Jesús fue crucificado. Noten, esto pasó el día domingo, ¿cierto? Cuando entró Jesús y todo esto. El día viernes, es decir, 5 días después, a Jesús lo estaban crucificando. Los mismos que gritaban, Hosana, aleluya, el rey, etc. ¿Qué estaban haciendo? ¿Entendieron o no entendieron? No entendían nada. No entendían nada. Resucita Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos en ese cuadro? ¿Dónde estaban? Los discípulos brillan por su ausencia. El único que está ahí todo, que nadie lo vea, ¿cierto? Pero el resto, nada. Vamos al día domingo a ver si mejoran las cosas.
Hay un hombre que se llama Cleofas. ¿Sí han escuchado de él? Era uno de esos, no sé cuál, pero era uno. Cleofas iba con su amigo, contento porque iba de regreso a su casa. Ah, ya me estoy equivocando, qué bueno que José está atento y no me deja seguir. Muy bien. No, de contento no tenían nada. ¿Por qué? Estos iban todo en el suelo, desconsolados. Y cuando van caminando no se dan ni cuenta, pero hay otro caminante también. Y bueno, vamos caminando, si total ya no hay ni motivo de vivir. Y sigamos caminando. Y de repente empiezan a conversar. Ustedes recuerdan la conversación, ¿cierto? Le preguntaron que se había sabido de lo que había sucedido el día. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 24. Ténganlo abierto ahí para que vayan recordando algunas cosas. Cuando Jesús preguntó, ¿qué le contestó Cleofas? Versículo 18. ¿Eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han pasado en estos días? ¿Y qué dijo Jesús? Me gusta este diálogo. ¿Y qué cosas? Jesús pregunta, ¿y qué cosas? Y Cleofas y su amigo contesta enseguida. ¿Qué es lo que contesta? De un tal Jesús Nazareno que fue varón profeta. Les pregunto, ¿estaba correcto lo que estaba diciendo? Sí. ¿Jesús fue varón profeta? Ay, ay, ay. Parece que ahora los dejé pensando. Sí, claro, Jesús fue varón profeta, pero eso no fue lo que él reclamó para sí. ¿Qué reclamó para sí? Yo soy el Mesías. ¿Sí o no? No era simplemente un varón profeta. ¿Era quién? Era el Mesías. El Mesías anunciado por todo el Antiguo Testamento. Él era el Mesías. Pero para ellos simplemente fue ¿quién? Un varón profeta. Sigamos mirando cómo siguió el diálogo. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, aquí están los discípulos, ¿qué dice? Esperábamos que Él era el que había que redimir a Israel. Les pregunto, ¿entendían o no entendían? Nosotros esperábamos. Para ustedes, ¿pasó eso o no? ¿Redimió Jesús a Israel o no? Claro que sí, pero ellos no entendieron. Y entonces dijeron, y todo esto ya es el tercer día de que pasó. Algo se les vino a la mente. Sí, pero ¿sabes qué? Aunque unas mujeres de las nuestras eran de discípulos también, o dicen discípulas, no sé ni cómo se dice en español. Son mujeres de las nuestras, de nuestra iglesia. Ellas dijeron que habían ido al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y tuvieron visiones de ángeles y el ángel les dijo que estaba vivo. Les pregunto, estos hombres ¿tenían la información de la verdad o no? ¿Sí o no? Ellos mismos están diciendo, ellos le están contando a Jesús que estas mujeres hablaron todo eso. Noten, se puede tener toda la información y todavía no entender. ¿Se dan cuenta el peligro ahora?
es la información lo que nos hace entender. Y a veces venimos en la iglesia y a mí cuando me invitan me dicen, queremos conocer de esto, de lo otro, correcto, pero no siempre la información nos hace entender. ¿Se dan cuenta que ellos tenían la información, verdad? Miren, otro versículo más allí adelante. Ellos dijeron que estas mujeres fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y por eso nosotros nos estamos yendo para la casa. Nos estamos regresando a Emaús. Se acabó el proyecto del Mesías. Ahora quiero que leamos todos, van a tener el pasaje allí al frente. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús a muchos de nosotros hoy día tal vez también nos tiene que decir igual. ¿Qué significa la palabra insensatos? Necio. Falto de conocimiento. Ignorante. Pregunto, ¿estos eran ignorantes? No, porque sabían. Sí, así que parece que no es ignorancia. No tiene que ver con ignorancia. Tiene que ver con otra cosa. A ver si vamos a llegar a eso al final. Miren lo que dice el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando, dice la palabra, comenzando Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo único que puede abrirnos el entendimiento? ¿Qué es lo único? ¿Sí escucharon lo que dijo Losita? Dios tiene que abrirnos el sentido. Podemos tener mucha información, pero si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos abra el sentido, nunca vamos a entender. Nunca vamos a entender. Y podemos pasarnos la vida en la iglesia. Y si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro sentido, nunca vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay un texto más que quiero leer. El tiempo ya se nos terminó. Pero vamos al libro de Daniel. Daniel, en el capítulo 12, vamos a leer versículos 4 en adelante. El libro de Daniel es un libro escrito ¿para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Y antes de que empecemos a leer, les pregunto, ¿cuál es la crisis final que tenemos que afrontar? Escúchenme, todos los seres humanos, no solo los miembros de la iglesia, todos. El juicio, sí, pero ¿cuál es la crisis final? La crisis final no es el juicio. Otro día vamos a hablar del juicio. Hay muchas cosas que podemos hablar, ¿eh? ¿Cuál es la crisis final? Hey, yo esperaba que ustedes ya me lo hubiesen dicho enseguida. ¿Cuál es la crisis final? Fuerte. La ley dominical. María dice la ley dominical.
¿Esa es la crisis final? Mire, somos tan poquitos y algunos dicen sí, otros dicen no y otros no dicen nada. Hermanos, ¿les parece que este estudio de hoy les va a llevar a estudiar más estas cosas? Ese era mi objetivo. Tenemos que prepararnos para la crisis final. Lo tengo que resumir. La crisis final está detallada en Apocalipsis capítulo 13. Ahí está detallada la crisis final. Y la advertencia final está en los versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, en los versículos del 9 en adelante. ¿Sí? La crisis final va a ser cuando usted, mamá, papá, usted tenga que tomar una decisión. ¿Va a recibir la marca de la bestia o va a mantener el sello de Dios? Esa marca, ese sello, ¿dónde se recibe? ¿Dónde se recibe? En la frente, muy bien. ¿Solo en la frente? En la mano y en la frente. El sello se recibe en la mano y en la frente. ¿Qué significa eso? Rápido que el tiempo se nos va. ¿Qué significa? Aquí adentro, en el cerebro. ¿Sí? El sello o la marca se reciben. ¿Y qué significa recibirlo aquí en el cerebro? Es que estamos convencidos, es que tenemos toda la información, es que estamos seguros que Dios es el Dios que gobierna todo. Y yo soy su siervo. Estoy convencido. Pero espérese. Ahora usted dice, oh sí. Pero cuando venga la crisis final, ahí unos van a decir, aunque yo estoy convencido, aunque sé que las cosas son así, pasé 20 años en la iglesia, aprendí tantas cosas, fui a los seminarios de Apocalipsis, de Daniel, me los sé de memoria, pero yo voy a trabajar en el día del Señor, donde recibe la marca. Y ahí está la crisis. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Ahora estuvo mejor. 1798 comenzó el tiempo del fin. Por eso ahí comenzó a estudiarse el libro de Daniel y de allí surge el movimiento que prepara al mundo. Y espero que nosotros estemos en ese movimiento. Porque somos miembros de la iglesia, pero a veces no somos miembros del movimiento adventista. El movimiento adventista es un movimiento. ¿Qué significa? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué significa que la ciencia aumentará? No es que iba a ver la computadora, el celular y toda esa cosa, ¿no? Ustedes saben por qué lo estoy diciendo. A mí me lo enseñaron, no voy a decir el estudio porque alguien se puede enojar conmigo. Pero a mí me lo enseñaron. Y después cuando lo vi en la Biblia me di cuenta que no estaba hablando de eso. Aquí está hablando del aumento del conocimiento de este libro que estaba sellado. En el tiempo del fin iba a ser para que todo el mundo lo conociese. Y hermanos, nosotros tenemos que dominar estos libros de tal manera que podamos compartirlo con aquellos que no lo conocen. ¿Por qué? Es clave. Versículo 5. Yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo
7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Después del tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Tenemos que seguir, no puedo detenerme en los detalles. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, selladas, hasta el tiempo del fin. Y presten atención ahora. Muchos, qué pena que no dice todos. Qué pena que no dice todos. Recuerden en el Salmo que leímos decía todos. Aquí no dice todos, aquí dice muchos. Ojalá que estemos en el grupo de los muchos. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué significa ser impío? Impuro. Nosotros los que estamos en la iglesia somos impíos. Muy bien. Significa entonces que los que están afuera de la iglesia son los impíos. Los que no hayan aceptado al Señor. Miren, una definición bien sencilla de lo que es impío. Y la palabra pío, de ahí viene la palabra piedad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? No tengo mucho tiempo para llegar al fondo de eso. Significa que los que conocen la piedad, pero actúan contra ella, son impíos. No importa de qué iglesia eres. ¿Están de acuerdo con lo que digo o no? Si tú conoces la piedad, pero actúas contra ella, ¿qué es lo que eres? Impío. ¿Y el libro de Daniel fue escrito para quién? Cuando dices nosotros, José, ¿a quién te refieres? Para todos nosotros los cristianos. Recién lo dijiste muy bien y ahora no te salió. Recién dijo para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Lo dijo José, por eso le pregunté directo ahora. Para todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador, es este mensaje. Y los impíos son los que aceptaron a Jesús como su Salvador, pero no viven de acuerdo a la voluntad de su Salvador. ¿Estamos de acuerdo ahora? Esos son los impíos. Y significa que los impíos, ¿dónde pueden estar? No, nosotros siempre los miramos allá afuera, pero no, los impíos pueden estar aquí. Dios me ayude a no ser impío. Dios me ayude. Miren cómo termina este versículo. Ninguno de los impíos, ¿qué cosa? Entenderá. ¿Qué pasó con los antediluvianos? No entendieron hasta que vino el agua. Cuando pase la crisis, cuando el tiempo de gracia se termine, muchos impíos que conocen las profecías de tapa a tapa se van a dar cuenta que el tiempo de gracia ya se terminó y yo no he sido salvo. ¿Por qué? Porque no tuve entendimiento. No tuve entendimiento, ese entendimiento que solo lo da ¿quién? Lo da Cristo Jesús. Los entendidos comprenderán. Si quieren saber quiénes son los entendidos, les invito a seguir mirando los siguientes temas. ¿Saben por qué? Porque vamos a estudiar, vamos a ver
cómo Satanás está trabajando con el pueblo de Dios para que no tengamos entendimiento. Ustedes ya se dan cuenta, si el entendimiento es la clave, ¿qué va a hacer Satanás? Va a tratar de impedir que tengamos entendimiento. No se pierdan las siguientes sesiones. Pero ahora les invito a que de aquí para adelante empecemos a orar individualmente, como familia, como iglesia. Empecemos a orar pidiendo a Dios, ¿qué cosa? Abre mi entendimiento. ¿No es eso lo que hizo con los discípulos camino de Emaús? Abre mi entendimiento. Pero para que Él pueda abrir el entendimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está. Les invito a que corten un poquito las entretenciones. No voy a hablar contra ninguna de ellas. Corten las entretenciones y dediquen tiempo a la palabra de Dios, que es la única manera en que el Espíritu Santo puede abrirnos el entendimiento. ¿Cuántos quieren pedirle a Jesús que abra su entendimiento? Me gustaría ver las manos. Que Dios les bendiga. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras que los que vivieron antes del diluvio fracasaron por falta de entendimiento. Gracias también porque los que vivieron en el tiempo de la primera venida de Jesús, aunque pasó la crisis y ellos sufrieron, Jesús les dio entendimiento finalmente. Oh Señor, sabemos que la crisis viene. Y sabemos que Satanás está haciendo todo lo posible para que no tengamos entendimiento. Danos el deseo de conocer qué debemos hacer para que tú nos des entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.